Mi nombre es Cristian Emanuel Cerda Lara, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y les voy a hacer una presentación sobre qué son los hongos, ¿sí? Bueno, entre el público que tenemos a señoritas que están en la edad de 15 a 19 años, que han salido de educación secundaria y preparatoria y pues ya han tenido cursos de biología en general. Bueno, es parte de un proyecto de la universidad y el tutor de nuestra materia, de su servidor, se llama Alejandro Ledesma Villanueva. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Muy bien. Primero que nada, yo les quiero explicar antes, como una introducción, que existen reinos de la vida. Ya lo podrán ustedes saber. Nosotros dividimos a grandes rasgos a procariotas de eucariotas. Los procariotas son los que tienen su material genético disperso en el citoplasma y los eucariotas son los que tienen un núcleo. Su material genético está envuelto en una membrana y forma el núcleo. Bueno, entonces en los procariotas nosotros tenemos a las bacterias y a las arqueas, y en los eucariotas nosotros tenemos al reino Plantae, que son las plantas, árboles, a los protistas, que se les considera los eucariotas menos evolucionados, al reino Fungi, que es en el que nos vamos a enfocar porque es el que estudia los hongos y es de lo que vamos a hablar nosotros, ¿sí? Y aparte pues el Animalia. Nosotros pertenecemos al reino Animalia. Obviamente, cada reino tiene sus características específicas y los organismos que pertenecen a cada reino, pues obviamente tienen esas características en común. Muy bien. Entonces, ¿quién estudia los hongos? La micología. Es el nombre de la materia y es el nombre de la unidad de aprendizaje que nosotros estamos llevando, y pues es la que se encarga de estudiar los hongos en general. Bueno, los hongos se han descrito entre 80.000 y 120.000. Para poner esto en contexto, descrito quiere decir estudiado, que se han documentado, que se conocen. Les digo entre 80.000 y 120.000. Nada más aquí en Ciudad Frontera, Coahuila, nosotros somos 80.000 habitantes. Entonces hagan de cuenta que todos los hongos que se han estudiado nada más son la población de Frontera y de San Buenaventura, por así decirlo. Pero se estima que existen 1.5 millones de hongos diferentes. Y esos 1.5 millones viene siendo más o menos la mitad de la población de Coahuila. Entonces esto es para ponerlo en contexto. Son organismos heterótrofos. Heterótrofos quiere decir que ellos no producen su propio alimento, necesitan de otros organismos para alimentarse, y lo hacen por medio de absorción de nutrientes. Tienen una pared celular de quitina. La quitina es un polisacárido específico y pues les digo, es propia de los hongos. Por ejemplo, en las plantas pues tienen la pared de celulosa. El núcleo, pueden tener un solo núcleo en su célula o ser multinucleados, tener varios. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelante de eso. Su reproducción puede ser sexual, o sea, donde hay una fusión de gametos; asexual, donde hay una clonación nada más, o sea, el organismo resultante va a tener las mismas características genotipas, su mismo genoma; o parasexual, que alternan una u otra etapa según las condiciones. Algo muy importante de los hongos es que producen esporas, y la espora es un medio de dispersión. Son ubicuos de suelo y agua dulce principalmente, o sea que los podemos encontrar en todos los lugares. Algo muy importante de los hongos es que son saprófitos. Saprófitos quiere decir que descomponen la materia orgánica y pues tienen diversas interacciones con otros organismos como nosotros, ¿verdad? Entonces, algo bien característico, aquí nosotros tenemos la estructura de un hongo, es una estructura macroscópica, a eso se le llama ultraestructura.
Las células de los hongos son estas que se pueden ver aquí, que son como cilindros o rectangulitos y se llaman hifas. El conjunto de hifas forman un micelio. Entonces va creciendo. Estas son las partes externas, la volva, el anillo, las láminas, su sombrero. Y para la reproducción, como les digo, miren, producen sus esporas, que son las que les van a generar más hongos, ¿sí? Bueno, como les mencionaba ahorita, el conjunto de hifas forman un micelio. El micelio, en condiciones adecuadas de oxigenación, de nutrición y de medio ambiente, puede formar la ultraestructura, o sea, el hongo con el sombrerito que nosotros conocemos, ¿sí? Y aquí se representa cómo son las células, o sea, la hifa, y cómo los hongos tienen sus núcleos, ya sea uno o dos, o sea, multinucleado, cómo se pueden traspasar los núcleos según cómo vayan creciendo, ¿sí? Aquí se forma una división que se le llama septo, y hay unas hifas que lo tienen y otras que no lo tienen, ¿sí? Bueno, a los hongos los podemos tener en dos formas, en forma de levadura o en forma de hifas con micelio. Las levaduras son unicelulares, una sola célula, y se reproducen formando una yemita que después se separa y genera otra levadura. Y como les mencioné ahorita, el conjunto de hifas forman un micelio y pueden producir la ultraestructura, que es el hongo en su forma de sombrerito, ¿sí? Y aquí es donde se dan las esporas. Entonces, ¿con qué qué nos puede diferenciar? ¿O qué le dice al hongo? ¿Sabes qué? ¿Vas a hacer una levadura? ¿O vas a hacer una hifa? Es su genética. Ya está dado. Hay especies que son levaduras, hay especies que son, que forman hifas y micelio. U otra cosa es que las condiciones tanto de nutrición como ambiente puede hacer que no pueda crecer, o sea, como que esté desnutrido y nomás se produzca una etapa de levadura, ¿sí me explico? En lugar de que crece más grande. ¿Por qué? Porque pues le faltan nutrientes. Entonces los tenemos en dos tipos de morfología, por así mencionarlo. Nutrición. Bueno, ellos se nutren principalmente, obviamente todos necesitamos carbono. Su principal fuente de carbono son los monosacáridos. Un monosacárido famosísimo, por ejemplo, alguien que me lo pueda decir, empieza con la G. Glucosa. La glucosa, obviamente. Por ejemplo, para ellos es más fácil utilizar la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Pues porque es un solo componente, un solo carbohidrato, uno. Y luego están los disacáridos, cuando están unidas dos, por ejemplo, dos glucosas que forman la maltosa. Ahí también podemos encontrar a la sacarosa, en fin. Y luego tenemos a la celulosa. La celulosa, ¿quién dijimos que las tenía? ¿Las qué? Celulosa. ¿Quién tiene celulosa? Las plantas, ¿sí? Entonces, los hongos se pueden alimentar de materia de las plantas, pero obviamente la celulosa y la hemicelulosa pues son más complejos, son carbohidratos, pero son más complejos. Obviamente, entre mayor sea la complejidad, pues es más difícil que el hongo lo pueda descomponer. Por eso descompone primero lo más facilito, que es, por ejemplo, la glucosa. Pero también puede crecer o utilizar el alcohol, la queratina, que es propia de las células, por ejemplo, de los insectos, o la lignina, que es la materia que está de los troncos, de los árboles. Bueno, el estudio de los hongos. ¿Nosotros cómo podemos estudiar los hongos en un laboratorio? Bueno, pues por medios de cultivo. Aquí, como podemos ver, un medio de cultivo es como si fuera una receta de cocina. Tú generas un ingrediente, agregas ingredientes en ciertas condiciones y tú le estás dando al hongo
su medio para que él pueda crecer y vivir. Obviamente cada hongo va a crecer de diferente forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una especie diferente. Entonces aquí podemos ver cómo se ven las colonias, así se les llama, algodonosas, se ven con bordes, unas redondeadas, unas se ven filamentosas, unas colonias abarcan todo el medio de cultivo, unas se ven con estriaciones, unas producen pigmentos y varía mucho. Entre los medios de cultivo que más se utilizan en micología, pues tenemos el agar papadextrosa, el agar dextrosa saurao, o también tenemos el agar rosa de Bengala, pero son varios, ¿verdad? Algo bien importante, en el metabolismo, nosotros sabemos que el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Lo dividimos en dos, al metabolismo primario, que el metabolismo primario es el crecimiento del hongo, ¿sí? O sea, yo empiezo a usar los nutrientes que me dieron, por ejemplo en el medio de cultivo o por ejemplo en su hábitat, y empieza a crecer, ¿verdad? Se va formando la ultraestructura, pero también produce metabolitos secundarios. Y los metabolitos secundarios son muy importantes porque se obtiene de ahí muchas funciones diversas del hongo. Por ejemplo, el ácido cógico. El ácido cógico se produce a partir de azúcares de la especie de Aspergillus. El ácido cógico se utiliza para el vino de arroz, se le llama. O por ejemplo, penicillium, a partir de aminoácidos alifáticos produce la penicilina. ¿Alguien me puede decir qué es la penicilina? ¿Es un medicamento? Es un medicamento. ¿A alguien le han recetado la penicilina alguna vez? ¿A ti no? Bueno, hay veces que por ejemplo tenemos infecciones en la garganta o en el estómago, y esta sustancia, la penicilina, es un medicamento que mata las bacterias. Entonces, muchos medicamentos antibióticos se les llama. Anti, o sea, contra, biota es vida, mata las bacterias. Entonces el estudio de los hongos genera eso, es muy importante. Tenemos también que los hongos producen, por ejemplo, en el género Aspergillus, aflatoxinas. Las aflatoxinas pueden ocasionar intoxicaciones en nosotros, o por ejemplo las cefalosporinas, que es otro tipo de antibióticos. Entonces el hongo, en conclusión, entre su metabolismo produce muchas enzimas que podemos nosotros utilizar y darle un uso para en general, exactamente, para lo que se requiera. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de los hongos? Productores de antibióticos. Por ejemplo, la penicilina. Aquí, por ejemplo, nosotros en el área de micología, en microbiología, esta es una placa de cultivo. Estos disquitos tienen penicilina. Entonces yo pongo mucha bacteria y crece la bacteria, ¿verdad? Pero yo pongo también los disquitos con la penicilina que se obtuvo del hongo, ¿verdad? Y si se fijan, no crece la bacteria donde está el antibiótico. Y esa utilidad es la que se le da para que mate a las bacterias que a veces nos hacen daño a nosotros. ¿Alguien me puede decir quién descubrió la penicilina? Es este señor, fue muy famoso. Empieza con la A. Alexander Fleming. Alexander Fleming, por azares del destino, descubrió, él tenía unas placas de medio de cultivo y las tenía con bacterias, y de repente cayó una espora, ¡pum!, de un hongo, y ahí dejó las placas y se le olvidó. Después regresó y la abrió y vio esto, que había inhibición. Entonces dijo, mira, este organismo está matando las bacterias, voy a investigar, y descubrió así la penicilina. Como les decía, es un metabolito secundario, y por eso le dieron el premio Nobel de medicina. Entonces la micología ha hecho grandes cosas por la humanidad, para empezar con el uso de los antibióticos a partir de los hongos. Bueno, hay algunos que son comestibles,
como Canterellus ibarus, aquí lo pueden ver, tiene forma de florecita. Hay otros como Boletus aestivalis, que lo pueden ver así hinchadito, gordote, como las setas. No sé si las han visto, por ejemplo, en H-E-B o Soriana. Agaricus campestris, este que lo vemos mucho en las pizzas. ¿Alguien, cómo se llama ese? ¿Cómo le decimos comúnmente? Champiñón. Champiñón, así es. O también está, por ejemplo, Tuber melanosporum, que es la trufa. Este hongo es carísimo, vale muy caro, porque es de muy difícil producción. Entonces, hay hongos que son comestibles también, ¿verdad? Por mencionar el ejemplo. Otros se usan para la bioremediación. ¿Alguien sabe qué es la bioremediación? No, muy bien, perfecto, no les han mencionado. La bioremediación es, por ejemplo, utilizar organismos vivos, hongos, bacterias, protistas, lo que tengamos a la mano, para aliviar desastres ecológicos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos al hongo Phanerochete chrysosporum. Él degrada la lignina. La lignina, les dije ahorita, que es la capa gruesa de los troncos. Entonces, fíjense cómo este hongo degrada eso. Entonces, este hongo se ha estudiado. Al ver cómo degrada esa lignina, bueno, vamos a ver qué más puede degradar. Y se ha investigado de hongos que, por ejemplo, combatan plásticos, combatan a otros microorganismos que estén en un ecosistema, que combatan, por ejemplo, derrames de petróleo y demás, ¿verdad? Cualquier desastre ecológico. Otra importancia extraordinaria medicinal, aquí por ejemplo tenemos Atrametes versicolor, que tiene propiedades anticancerígenas. Se estudian los hongos, se estudian sus metabolitos, se ensayan y se observa qué le pueden hacer a las células y ver si no le hacen daño al organismo en vivo, y a partir de ahí se empiezan a estudiar. De hecho, muchos compuestos, aparte de venir de las plantas, también vienen de los hongos, como ahorita les estoy mencionando, y nos pueden ayudar a muchas cosas a los seres humanos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está creciendo en forma, esto se le llama de repisa. Si se fijan, está el tronco y está creciendo así como si fuera una repisa. Otra importancia también, hay hongos alucinógenos. Por ejemplo, este hongo se llama Psilocybe cubensis. Este se encuentra en México. Este hongo provoca alucinaciones a las personas. No sé si han oído de los mentados honguitos mágicos, que se escucha así, ¿ver? Sí. Bueno, se utilizan a veces pues como droga porque genera alucinaciones en las personas. Hay otros que son tóxicos, por ejemplo, Amanita muscaria. Realmente todos los del género Amanita son tóxicos. ¿Alguien me puede decir a qué hongo se parece de un videojuego? Mario Bros. Se parece al honguito de Mario Bros, sí. Pues bueno, en realidad se llama Amanita muscaria y es tóxico, Otra cosa es que tienen mucha importancia industrial. Por ejemplo, hay una levadura, ahorita les mencioné que podíamos tener el hongo en dos formas, ¿verdad? Las hifas o las levaduras. Por ejemplo, está Saccharomyces cerevisiae y le llaman la levadura de la cerveza. Saccharomyces lo que hace es una fermentación alcohólica, y por eso se utiliza en la industria de la cerveza, del vino y del pan. En el pan ayuda a que se infle. Exacto. Tú, Ceci, has hecho pasteles, ¿verdad? ¿Sí o no se usa la levadura? Bueno, esa es otra importancia que tiene. ¿Por qué? Porque la fermentación también produce gas, y eso es lo que hace que el pan se esponje. Y por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama bioreactor. Hagan de cuenta que ustedes van a alguna cervecería y tienen unos tanques gigantes. Bueno, aquí tienen cápsula y adentro tienen las levaduras. Entonces tú le inyectas el alimento, que por ejemplo puede ser malta, cebada, trigo. El hongo la metaboliza y produce el alcohol, y yo saco el alcohol. Entonces es una importancia industrial y económica a partir de una levadura, de un hongo. Es esencial para la cerveza, para la producción de cerveza y vino.
Otra cosa es que muchos son causantes de enfermedades. Aquí, por ejemplo, tenemos Sporotrix schenckii, que ocasiona la esporotricosis. En esta enfermedad se producen así como pápulas, ámpulas, raspaduras, así que le duelen al paciente. O también, por ejemplo, el pie de atleta. No sé si conozcan a alguien que tiene pie de atleta, que ocasiona descamación, que ocasiona mal olor, y son causados por hongos que son del género Trichophyton y Epidermophyton, ¿sí? También hay otros hongos, por ejemplo, los que son de las uñas, por ejemplo, los que son del pelo, que hace que a la gente se le caiga el pelo. Hay otros que hacen como que la piel cambie un poquito de color, se le llama, por ejemplo, uno se llama pitiriasis versicolor. O sea, hay muchos más. Nada más que no los mencioné pues porque pues sería muy larga la clase, ¿verdad? Y esta es una introducción de sobre qué son los hongos, qué podemos aprender de ellos y llevarnos un conocimiento general, ¿verdad? Bueno, interacciones biológicas de los hongos con su medio. Los hongos, como les digo, son organismos, nosotros somos organismos y como tal interaccionan con todo su ecosistema y su ambiente. Hay interacciones que pueden ser neutras de entre una especie y otra, o sea que no pasa nada. Puede haber mutualismo donde yo me junto con otro organismo y nos beneficiamos de unirnos. Hay también la simbiosis. Aquí la seleccioné en amarillo porque ahorita se las voy a explicar más a fondo. Es una relación donde hay beneficio mutuo entre las dos especies, pero es obligada, o sea, tienen que estar unidos. Está, por ejemplo, la protocooperación, donde los dos se benefician, pero no es necesario, o sea, pueden vivir solitos aparte. Está, por ejemplo, el amensalismo, donde una especie se ve perjudicada, pero la otra no, relacionando dos organismos, ¿sí? Está, por ejemplo, el parasitismo, donde un organismo daña al otro y vive a expensas de él. De hecho, hay hongos, ahorita creo que no lo puse en la presentación, pero por ejemplo hay un hongo que crece en las hormigas y las controla, por así decirlo, las funciones, y es como si fuera una hormiga zombie. O está la alelopatía, donde en esta interacción el organismo se puede beneficiar o perjudicar según los productos bioquímicos que secrete, ¿sí? Entonces, les digo, les seleccioné dos porque considero que son muy explicativas en el ámbito de los hongos. Muy bien, la simbiosis fúngica. A la simbiosis fúngica nosotros podemos explicarles muy bien el concepto de la micorriza. La micorriza es la asociación entre una planta y un hongo. A estas hebritas, ¿cómo le llamamos nosotros? Raíz. Es la raíz de la planta, pero estas son las hifas del hongo y es el micelio. Entonces, la planta recibe del hongo principalmente nutrientes como minerales y agua. Es como si se extendiera más la raíz del hongo, ¿sí? Pero el hongo obtiene de la planta carbohidratos. Mencionen un carbohidrato que hablamos ahorita. La glucosa. La glucosa, exactamente. Entonces, el hongo necesita la glucosa para crecer, ¿verdad? Ahorita lo vimos que es lo principal, lo que más fácil trabaja. Entonces, esa es una asociación entre los dos. Bueno, ahora les voy a explicar un experimento que hicimos en el laboratorio, que hicimos donde nosotros hagan de cuenta que generamos un medio de cultivo. ¿Qué les dije que era un medio de cultivo? Era donde nosotros poníamos los nutrientes para que el hongo creciera, ¿verdad? Entonces, aquí con este medio de cultivo yo les voy a explicar lo que es la alelopatía, lo que les mencioné al final. Bueno, hagan de cuenta que yo tenía un café, lo preparé. ¿Qué le añadimos al café? Azúcar, que es el azúcar de mesa, se llama sacarosa, y el café. El café tiene carbohidratos y poquitas proteínas. Lo herví. ¿Qué pasa tú cuando hierves algo? Matas todo, ¿verdad que sí? Entonces, en el día 0 no había nada. Yo lo dejé ahí mi café. En el día 4 yo empiezo a ver pequeñas colonias blancas.
¿Cómo llegó ahí? ¿Qué les dije que era el medio de dispersión del hongo? Empieza con la E. La espora. ¿Verdad que sí? La espora. Entonces, llegó una espora ahí y se implantó y creció. Para el día 7, yo, si se fijan, puedo ver que hay muchos tipos de colonias. Hay muchas colonias del mismo tipo. Si se fijan, son blancas con un poquito de negro cafezoso. Blanca con negro cafezoso. Blanca con negro cafezoso. Pero yo encontré una colonia amarilla. No concuerda, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué nos quiere decir si vemos físicamente que son diferentes? Pues que son organismos diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, en el día 17 se corrobora que hay alelopatía. ¿Qué les dije que era la alelopatía? Cuando un organismo produce una sustancia bioquímica que puede beneficiar o perjudicar a otro organismo. Entonces, si nomás veo un tipo de hongo, ¿qué le pasó al otro? Pues lo acabó o defendió su territorio, fue más territorial, ¿sí? Si se fijan, ahora ya se observa donde aparte el hongo utilizó más agua, porque si se fijan bajó el nivel de agua del café y se produjo, pues se observa aquí todo el micelio. Para el día 17 yo extraje ese hongo, lo que al principio eran nada más bolitas blancas, a eso se les llaman colonias, ¿verdad? Y entonces tenía una forma, era sólido. ¿Cómo dijimos que se le llamaba al conjunto de hifas? Empieza con la M, micelio, ¿sí? Y entonces aquí yo estoy viendo el micelio. Entonces esas esporas, ¿cómo llegaron? Si yo tenía el café adentro de mi casa, aquí, pues ¿qué fue lo que pasó? Andan en el ambiente, llegan a un lugar donde puedan crecer y crecen. Y si nada se lo impiden y tienen los nutrientes, pues siguen creciendo. Si llega a haber alguna especie más ahí, pues puede que se dé esa alelopatía, o sea que compitan por sus nutrientes, ¿verdad? Y en este caso se produjo el micelio. Y el micelio pues son los conjuntos de hifas. Las hifas son las células de los hongos, que pueden ser hifas o levaduras, exactamente. Bueno, yo cuando ya me puse a investigar, me puse a investigar cuáles eran los tipos de hongo que crecían, que había adentro de la casa. Y me topé con una colonia de aspergillus. Y si se fijan cómo creció aquí, se ve muy similar a cómo creció allá en el café. Entonces concuerda, este es un género de hongos, ¿eh? Entonces, si yo lo miro al microscopio, se observa así, como si fuera un arbolito. A eso se le llaman las conidias, o bueno, conidiofor, pero ya es terminología más avanzada. Estas bolitas son las esporas. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, esas esporas las puede esparcir el viento. Yo si yo soplo, se pueden ir, ¿me explico? Y fue de esa forma que llegó al café. Entonces, hay diversos hongos que a veces nosotros también tenemos adentro de la casa. Aquí no se les han hecho, ¿cómo le llamamos a los hongos que están en el baño? Cuando se hacen así cosas negras. Moho, exactamente. Entonces, son hongos que hay adentro de la casa. ¿Y por qué crecen ahí? No les han dicho por qué crece el moho en el baño. ¿Por qué creen? Por la humedad. Por la humedad. Entonces se encuentran su medio adecuado para crecer y se desarrollan como cualquier otro organismo. Y entonces entre los hongos que nosotros tenemos en la casa, por ejemplo, hay unos que son del género Aspergillus, hay otros que son del género Rhizopus o Penicillium, son los que comúnmente hay. Entonces, existen muchísimos aspectos más por evaluar en los hongos, ¿verdad? Nosotros vimos que tienen importancia medicinal,
industrial, comestible, de biorremediación, producción de alimentos, antibióticos, muy variada, pero pues siempre podemos aprender más y estudiar más. Por ejemplo, la ecología de los hongos, o sea, cómo se interrelacionan a nivel general en la comunidad o ecosistema donde radican, la taxonomía. Por ejemplo, yo no les mencioné que los hongos los clasificamos y tenemos a los Ascomycota, a los Basidiomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Zygomycota, y se clasifican según su morfología, según su genética, pero son cosas muy avanzadas. Nos faltó hablar eso, la genética, cómo es el genoma de un hongo y lo que se da en investigación con los hongos. Continuamente se está investigando a ver qué sustancias podemos extraer y evaluar para ver si funcionan, ya sea como biorremediación, como les mencionaba ahorita, que era cuidar desastres ambientales, o por ejemplo contaminación por plásticos, etcétera. Y pues de momento sería todo lo que les explicaría, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda en general o algo que me quieran comentar, que se les venga a la mente. Lo primero, no hay problema. ¿O cómo les pareció la presentación? Todo excelente, muy bien explicado. Muy interesante. Interesante. Sí. Bueno, unas pequeñas preguntas. Así. Por ejemplo, tú, Melissa, ¿qué te llevas de la presentación? ¿Qué me puedes decir? Que pues hay diferentes hongos, o sea que no todos pueden ser malos, algunos pueden ser de beneficio ya sea para la salud o para la comida. Para eso está la investigación, para seguir avanzando y ver, porque como hay mucha taxonomía de hongos, pues tal vez podamos utilizar algunos en beneficio para nosotros. Ándale, muy bien. ¿Tú, por ejemplo, Nayeli? Bueno, pues que las levaduras, lo de las hifas, también lo de industrial, me parece muy interesante de que se utilizaba para hacer la cerveza y pues también lo vimos. Y sí, perfecto, que se usaban. Y por ejemplo, tú, Ceci, nomás dime así, que algo que te lleves, ¿qué te llevas tú? No conocía que eran los hongos, aprendí un poquito más, las funciones, o Sí, aprendí las funciones. que cumplen en, Ajá. ok, como organismos. Bueno, muchas gracias. Y de momento, profesor, pues sería todo. Y pues le agradecemos todo el conocimiento que se transmitió en la clase.